Yo la cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy, chicos, vamos a revisar el tema número 10, la segunda parte de estática, específicamente la primera condición de equilibrio. Equilibrio, obviamente, hablamos de un equilibrio que es mecánico. Hablábamos de dos situaciones en equilibrio mecánico. Una se presenta cuando un cuerpo está en reposo, o sea, su velocidad es igual a cero. Y la otra se encuentra cuando su velocidad es constante, o mejor dicho, en un movimiento rectilíneo uniforme, en un MRU. Hablamos de equilibrio mecánico bajo estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Eh, para el campo del cálculo vamos a plantear lo siguiente, que si digo que un cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico, la fuerza resultante, que es esta fuerza R, la fuerza resultante, que obviamente es la suma de todas las fuerzas que actúan dentro de un cuerpo, es igual a cero. La resultante es cero. Y específicamente, yo puedo trabajarlo de esta forma, ¿no? Para el cálculo me ayuda a decir lo siguiente. Que las fuerzas que apuntan hacia la derecha, en la horizontal obviamente, tienen que ser iguales a las fuerzas, a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para que se cancelen. Lo mismo sucede en la vertical. Los que apuntan arriba son los mismos que es la misma sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Para qué? Para que se cancelen, pues. Vamos a ver los ejercicios. Te planteo así en el problema 1. En la figura determina el módulo de F si el cuerpo no se mueve. Yo observo que las fuerzas únicamente son horizontales. Así que yo voy a plantear lo siguiente. Por mi primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha, tiene que ser igual, obviamente en módulo, a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que se cancelen y el cuerpo se mantenga en equilibrio mecánico. Propiamente en reposo, porque no se mueve, me dice. El bloque no se mueve, así que está en equilibrio, ¿no? Planteamos lo siguiente. ¿Qué fuerzas actúan hacia la derecha? Yo veo que hay dos, F y 5. Yo las voy a sumar. F más 5. F más 5, ¿qué es igual? Es igual a lo siguiente, a la sumatoria de fuerzas que actúan hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas actúan hacia la izquierda? Yo observo que solo hay una, es 25. Entonces digo lo siguiente, ¿no? F más 5, 25. F, ¿cuánto vale? F vale 20. Y listo, problema resuelto. ¿Está difícil? No. Súper sencillo, ¿no? Problema 2. Vamos al ejercicio 2. Determina el módulo de la tensión de la cuerda si el sistema se encuentra en equilibrio. Para empezar, yo observo que en este gráfico solo no me muestran las fuerzas, ¿no? Así que yo tengo que graficarlas. Yo voy a necesitar graficar las fuerzas que participan, ¿de acuerdo? Para empezar, yo reconozco que el bloque tiene masa, hago DCL para el bloque, así que el bloque tiene un peso. El peso propiamente, o la fuerza de gravedad, decimos lo siguiente, ¿no? La fuerza de gravedad o el peso, ¿a qué es igual? Al M por G. Ya conocíamos esta magnitud. Profesor, ¿cuánto vale la masa? La masa vale 8, y el G, ¿cuánto vale? Vale 10. 8 por 10, 80 newtons. Decimos entonces que mi peso vale 80 newtons. ¿Qué otra fuerza participa para este bloque? Hacemos DCL, ¿no? Profesor, la siguiente fuerza que participa, hay una cuerda, está sostenido por una cuerda, ¿no? Así que existe una fuerza de tensión. La fuerza de tensión está más o menos en esta dirección, ¿no? Ahora vamos a colocar bien. Aquí está. Acá hay una fuerza de tensión. Profesor, ¿existirá otra fuerza? La respuesta es que no. Como el bloque se encuentra en equilibrio, planteo mi primera condición de equilibrio, que mi sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, es idéntico en módulo a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Profesor, derecha e izquierda, no hay fuerzas que actúen horizontalmente. Las fuerzas solo actúan verticalmente, ¿no? En este caso. Así que solo tengo que aplicar esta condición. ¿Qué fuerzas apuntan hacia arriba? La tensión.
¿Qué fuerzas apuntan hacia abajo? La fuerza, el peso, ¿no? El peso, 80 newtons. Entonces, ¿cuánto es el módulo de la fuerza de tensión? Es 80 newtons. Y eso es lo que te preguntan. El módulo de tensión, 80 newtons. Tu respuesta está aquí. Sencillo. Problema 3. En el sistema mostrado determina el módulo de la fuerza elástica. Si el módulo de la tensión en la cuerda es de 80 newtons. El sistema está en reposo, ¿no? DCL entonces, profesor. Hacemos DCL. Para empezar, el bloque tiene peso. Profesor, el bloque tiene un peso, pero no me dan la masa, profesor. ¿Importará? Me parece que no te va a importar. ¿Por qué? Porque va a suceder, en la vertical va a suceder algo característico, algo propio, algo singular. Que el peso se va a cancelar con la fuerza normal. Así que, como la fuerza normal yo no la quiero averiguar, pues poco me interesa saber cuánto es el peso, ¿no? La fuerza gravedad. Y acá hay una fuerza normal. O una reacción también. Hay una fuerza de tensión. Y hay una fuerza elástica. Profesor, ¿qué direcciones tienen las fuerzas? La tensión obviamente siempre apunta hacia la cuerda. La tensión obviamente siempre apunta hacia la cuerda, ¿no? Por aquí está la tensión. A ver, a ver, a ver. Esta es la tensión. La tensión siempre apunta hacia la cuerda, hacia un corte imaginario de la cuerda. Así que la fuerza elástica necesariamente tiene que apuntar a la otra dirección. ¿Por qué? Porque si no, no se van a poder anular. No se van a poder anular. Y el bloque estaría en movimiento inclusive. ¿Y qué te dice? Que el sistema está en reposo. No se está moviendo. Fuerza elástica por aquí entonces. Tenemos todas las fuerzas. Profesor, de forma directa, esta fuerza de tensión es igual a la fuerza elástica, porque son las únicas fuerzas que actúan. Yo podría plantearlo como eso, ¿no? Que la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la derecha es idéntico en módulo a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Esa es mi primera condición de equilibrio. Y aquí está. Aquí está. Y listo. ¿Qué decimos ahora? Fuerzas que apuntan hacia la derecha, la fuerza elástica. Fuerzas que apuntan hacia la izquierda, la tensión. Y es lo que dijimos, ¿no? La fuerza elástica entonces es igual a, en módulo, a la tensión. ¿Qué te dice? La tensión en la cuerda es 85, entonces la fuerza elástica, ¿cuánto es? La fuerza elástica también es 85. ¿Qué te preguntan? A ver, vamos a ver lo que te preguntan. 85 newtons. Te preguntan lo siguiente, determine el módulo de la fuerza elástica. Y aquí está, pues la fuerza elástica es 85 newtons. Problema resuelto, ¿no? Ejercicio número 4. En la figura, el sistema se encuentra en equilibrio. Bien se encuentra en equilibrio. Determina el valor de la tensión 1. Para calcular la tensión 1, yo puedo hacer algo característico. Yo puedo trabajar en función al bloque de la derecha o al bloque de la izquierda. Yo voy a trabajar en función al bloque de la derecha. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué sale. Profesor, DCL entonces de ese bloque. Primero aparece el peso. El peso es una fuerza vertical, por aquí más o menos en el centro. Y profesor, el peso no me va a importar mucho. ¿Por qué? Porque ese peso termina anulándose con una fuerza de reacción del piso. La fuerza normal, ¿no? La fuerza normal aparece por aquí. Peso y normal se anulan, se cancelan. ¿Qué va a suceder en la horizontal? Hay una fuerza de 50 newtons, así que la tensión tiene que ir en la otra dirección. ¿Para qué? Para que puedan cancelarse, ¿no? Digo que mi tensión está por aquí, entonces siempre apunta hacia la cuerda, obviamente. La tensión siempre apunta hacia la cuerda, profesor. Acá está. Y es la tensión 1. La tensión 1, ¿no? La tensión 1 acá está. Entonces decimos lo siguiente. Profesor, primera condición de equilibrio. La sumatoria, una vez más, ¿de acuerdo? La sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda.
Y ya está. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha? 50 newtons. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la izquierda? Simplemente la T1, la tensión en la cuerda 1. Entonces decimos lo siguiente, que la tensión en la cuerda 1, ¿cuánto es? 50 newtons. Y listo. Problema 6 o 5, ¿no? Determina el módulo de la tensión si el cuerpo está inmóvil, está en equilibrio. Profesor, ese cuerpo tiene una fuerza de gravedad porque tiene peso, ¿no? Tiene peso, aquí está el peso. DCL para el cuerpo, obviamente empezamos con el DCL. ¿Qué otra fuerza participa? La tensión. La tensión en la cuerda, ¿no? La tensión en la cuerda está más o menos por aquí. Esta es la tensión. Aquí está. Tensión y fuerza de gravedad. Profesor, de forma directa yo le digo lo siguiente, que esta tensión y esta fuerza de gravedad tienen que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en equilibrio. Decimos entonces, la fuerza de la gravedad es la siguiente. 8 por G, ¿no? Es igual a mg. Fuerza de gravedad, masa por aceleración de la gravedad. Y digo lo siguiente, m por g, m vale 8 y g vale 10. Fuerza de gravedad entonces, 80 newtons. Profesor, primera condición de equilibrio. Sí, pero yo lo voy a decir de frente. La tensión entonces, ¿vale cuánto? Igual a la fuerza de gravedad. ¿Y cuánto es la fuerza de gravedad? 80 newtons. Problema resuelto, de forma directa. Aquí está, 80 newtons. Siguiente ejercicio, el problema 6. El sistema mostrado se encuentra en equilibrio. DCL, profesor. Primero DCL, siempre. Tu gráfico de caída libre. DCL. Primera fuerza. Fuerza gravedad, aquí está. E inclusive yo puedo decir otra fuerza. Acá hay una tensión en esa cuerda. La tensión siempre apunta hacia la cuerda, ¿no? Primera tensión. Aquí está. Y segunda tensión. Hay dos tensiones. Profesor, se tratan de la misma cuerda. Entonces, ambas tensiones son la misma. Siempre que se trate de la misma cuerda, el módulo de ambas tensiones son la misma. T y T por acá. Tienen el mismo módulo, ¿de acuerdo? Y acá que tenemos la fuerza gravedad. E inclusive la podemos calcular de frente. ¿Por qué? Porque fuerza gravedad es igual a m por g. ¿La masa cuánto vale? Vale 15. ¿Y el g cuánto vale? 10. 15 por 10, 150. ¿150 qué? 150 newtons. Decimos lo siguiente. Primera condición de equilibrio, entonces. Primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba, en la vertical obviamente, porque todas las fuerzas son verticales, es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Profesor, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? Yo observo que hay dos, T y T. Las tengo que sumar. T más T, ¿no? ¿Qué fuerzas apuntan hacia abajo? Únicamente el mg. ¿Cuánto es? 150. 2T vale 150, entonces decimos que la tensión, ¿cuánto vale? La tensión vale 75. Y ya está. Tu tensión vale 75 newtons, ¿no? ¿Qué es lo que te pregunta el problema? El módulo de la tensión. Y aquí está tu respuesta. Siguiente ejercicio. El problema número 7. A ver. Aquí está. Si el cuerpo se mueve con velocidad constante, eso significa que está en equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico, ¿no? Sigue siendo parte del equilibrio mecánico. Mi resultante tiene que ser 0 también. Determino el valor de F. Plantea lo siguiente entonces. Mi sumatoria de fuerzas por primera condición de equilibrio mecánico, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha, es igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Yo veo mi gráfico y observo dos. Hacia la derecha, perdón, solo F. A la derecha, solo F. ¿Y hacia la izquierda, profesor? Hacia la izquierda están
El 10 y el 75. 10 más 75, entonces las tengo que sumar. Profesor, 10 más 75 es 85, entonces F, ¿cuánto vale? F vale 85. newtons. Y ya está. F, ¿no? Listo, eso es lo que te pedían. Problema 8. El problema 8 para ustedes, chicos. El problema 8 para ustedes. Bien, nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que nos vemos dentro de unas horas. Cuídense mucho y hasta la próxima.